Arrancamos ahora nuestra clase acerca del análisis institucional y socioanálisis. La clase de hoy no es una clase teórica, sino que es alrededor de un texto que es la articulación entre lo que ustedes han visto en teórico acerca del socioanálisis y un caso institucional. El texto del caso lo escribieron Natalia Lagreca y Gustavo Melera y se llama Lo posible y lo suficiente, una mirada socioanalítica de una consulta institucional. El caso en sí es de simple lectura porque asume que hay ya unos manejos teóricos que tienen que ver con los textos que ustedes tienen del teórico. Así que yo lo que voy a hacer es, como es fácil, centrarme un poco en los problemas que me parecen más interesantes para dar cuenta del posible aporte del socioanálisis para una lectura institucional. Entonces, arrancamos con una primera presentación de la consulta general para que esté más o menos enmarcado de lo que vamos a estar hablando. Vamos a seguir con el problema de la unidad positiva, que tiene que ver con esto para los que recuerden del teórico de la dialéctica hegeliana del universal, el particular y el singular, y de cómo se juega eso en las instituciones. Como consecuencia de ese problema de la unidad positiva, vamos a tomar después el analizador como una herramienta para la emergencia de la negatividad de esa unidad positiva. Vamos esa propuesta después a llevarla a un punto más concreto, que son a cómo ese problema se expresa en fases de la intervención sobre los modos de hacer en este caso. Y para finalizar, vamos a considerar algunos de los movimientos que se dieron en esta intervención que generan preguntas interesantes, o por lo menos para mí interesantes. Arrancamos entonces con la presentación de la consulta. Está aclarado en el texto, y vale la pena volver a aclararlo, que esta no es una consulta específicamente desde el socioanálisis, pero es una consulta donde se pueden ver muy bien y poner a funcionar muy bien algunos de los conceptos que se pueden tomar del socioanálisis para el institucionalismo en general. Entonces, la organización consultante es una agencia estatal de nivel municipal que se dedica al asesoramiento y al acompañamiento profesional de personas o grupos que sufren diversas formas de violencia o discriminación de género. El motivo de consulta lo presentan como un estar quemados, entre comillas, que llaman sobrecarga laboral y que consideran, por lo menos desde la coordinación, que no puede ser tramitado sin algún espacio catártico o algún espacio que sea directamente terapéutico. El encuadre en el que se da es que se dan 5 encuentros diagnósticos y un sexto encuentro dedicado a una devolución acompañada de un informe escrito. Como se ve, no es la propuesta armada desde el socioanálisis en sí, pero por el modo en que se dio la consulta, permite ver y permite poner a funcionar algunos de los conceptos que trabajamos desde la cátedra que aporta el socioanálisis. El primero es el problema de la unidad positiva. Para quienes no lo recuerden, la unidad positiva está inscrita dentro de lo que Luró plantea como las dinámicas dialécticas para la vida de las instituciones. Es decir, en la dialéctica de las instituciones propuestas por Luró hay 3 momentos. Uno de tesis, que es el de la unidad positiva, uno de antítesis, que es la de la negación de su unidad positiva, y uno de síntesis, que es la negación de su unidad positiva. Esta idea tiene ahí sus matices, tiene sus particularidades, así que si no terminan de agarrarla, no se preocupen, la vamos a ir viendo y la vamos a terminar derivando en la conferencia y en lo que sigue de la cursada. En una primera instancia, lo que me interesa es que puedan ubicar que la unidad positiva es un universal, y es este universal que resulta plenamente verdadero y por eso se lo llama unidad positiva. Pero las cosas son solamente plenamente verdaderas cuando son abstractas, cuando están en un sentido abstracto. Cuando dejan de ser abstractas y se materializan, ahí pasan a tener matices, otras cosas que le sacan ese carácter plenamente verdadero.
Por ejemplo, en el caso, lo que este agrupamiento se presenta como plenamente verdadero, como abstracto, como unidad positiva, es que son un agrupamiento con un posicionamiento ético-político en torno a la promoción y protección de derechos y diversidades sexuales y el abordaje de los efectos iatrogénicos de las distintas violencias de género. Ahora bien, este agrupamiento no es un agrupamiento abstracto, es un agrupamiento materializado con una serie de prácticas, con una serie de vicisitudes por las cuales termina en una consulta. De ahí que se tome el analizador como una herramienta para buscar la emergencia de esa negatividad. Negatividad no en un sentido negativo, sino la negatividad que viene a negar esa unidad positiva, abstracta, pura. Repasamos entonces una noción operativa de lo que es un analizador. Un analizador es aquello que permite revelar las lógicas en funcionamiento de una institución, provocarla y obligarla a hablar. Recuerden, un analizador es aquello que se aparece algo, como que si fuese una sola la cosa, la separa en dos. Es el contrario de un catalizador que une. Bueno, el analizador separa. Ahora, se podrán preguntar ustedes, pero bueno, ¿qué es lo que separa el analizador? En tanto herramienta, el analizador lo que separa es la negatividad de las instituciones de esa plena unidad positiva verdadera de la que hablábamos al principio. Es un tema más general de teórico, pero se los planteo un poco acá para poder cerrar la idea, porque si no me falta una pieza para explicarlo. La preocupación del URO en líneas generales es en relación a los modos en que en las instituciones se produce y se reproduce el orden social. Es decir, hay una preocupación general que no importa cuál sea, entre comillas, el contenido, el objetivo de cada institución en particular, hay un atravesamiento general, hay atravesamientos generales a nivel social que construyen, producen y se reproducen en las instituciones. Y que esto también pasa en las instituciones que se oponen, entre comillas, a algún aspecto del orden social. El analizador, en la última instancia, lo que intenta hacer es separar esos funcionamientos que vienen pegados de producción y reproducción, separarlos. Es un intento de desburocratización de la vida institucional. En este caso en concreto, se construye un analizador artificial que permite revelar una negatividad que responda a las repercusiones concretas de las instituciones patriarcales en la práctica del grupo. O sea, se vuelve muy visible esto que les estaba planteando antes, que inclusive en una institución que pretende oponerse a un funcionamiento, al ir todo junto, hace parte de ese funcionamiento. Acá hay una cosa que me parece que vale la pena aclarar, que es la construcción del analizador artificial. Muchas veces, al no tener ustedes una salida práctica, concreta, sino que tener que producir escritos, los analizadores son un poco, por decirlo de algún modo, analizadores pedagógicos, que son lo que uno o lo que una se imaginaría que podría llegar a funcionar como analizador. Pero en la práctica, los analizadores pueden ser cosas más abstractas o recortes con más vuelo teórico, por decirlo de alguna manera, pero analizadores mundanos, como puede ser una actividad, como puede ser jugar un dígalo con mímica, tienen la misma o más eficacia que cualquier otro analizador. En tanto funciona, es un analizador. Esto no está en el texto, lo sumo yo, pero me parece pertinente, es como dice el Tata Freud. Las intervenciones se miden por su eficacia y una buena intervención es en tanto funciona. Esto, aunque estén un poco perdidos, un poco perdidas, plantea un problema en la vida institucional que excede a los clásicos problemas que venimos viendo
de las estructuras organizacionales, de las comunicaciones o de los contextos en las instituciones. El socioanálisis como corriente teórica logra superar algunos obstáculos epistemológicos de clásicos de los abordajes institucionales, como son las problemáticas de grupo, la noción de organización o lo que es el contexto de una organización y ese tipo de cosas. Lo hacen tanto, esto es medio complicado, cualquier cosa nos centramos más en cuando tengamos nuestra charla en la clase, se ocupa de los modos de producción y reproducción social en las instituciones y cuál es la función que tienen las instituciones en la reproducción social. Y más concretamente, cuál es el modo, se los digo así rápidamente, cuál es la función que tienen las instituciones para absorber los cambios sociales, para que cambien algunas cosas, pero se mantengan. En términos del URO, cómo es el funcionamiento de los procesos de institucionalización de las fuerzas instituyentes. Volviendo al caso en particular, nos centramos ahora en el tema de los gradientes de transversalidad y la preocupación por estos gradientes. Dijimos que el analizador es la herramienta de preferencia para separar esa plena unidad positiva de aquello que no es, de aquello que niega a la institución esa pura verdad. El tema está en que en una consulta esa separación es un intento de hacer entender al agrupamiento con el que se está trabajando como un grupo sujeto y no como un grupo objeto. Esto lo tienen que haber visto en teórico, pero se los resumo así en resumidas cuentas. El grupo sujeto es el grupo que tiene la disposición para trabajar sobre la diversidad de segmentos sociales que lo componen, a partir de un reconocimiento de los diferentes grados de saberes y de no saber en respecto a esos segmentos. Entonces, cuanto mayor resulte la disposición de un grupo a trabajar sobre su transversalidad, esas segmentariedades, eso mayor posibilidades les da para conformarse en un grupo sujeto. En el caso en concreto, en esta consulta en concreto, los segmentos en común que se encontraban, además de la pertenencia institucional, eran recorridos académicos en comunes, historias de activismos y de militancias políticas en comunes y formas de leer, enfoques analíticos y disciplinarios compartidos. Eran a su vez estas segmentariedades reconocidas por el propio agrupamiento como potenciadores del grupo. No eran algo que se veía como un problema, sino que era algo que potenciaba al grupo. Retomando este pedido de consulta porque estaban entre comillas quemadas, la Greca y Melera proponen que la segmentariedad que las quema se centra sobre el modo en que logran materializarse en cambios sociales concretos sus prácticas. Lo que mete de pleno el problema en lo que es el problema de las implicaciones prácticas, o sea, de las relaciones reales que un actor social tiene con las bases materiales que hay en las instituciones. Si les resulta muy chino, es este problema que gira alrededor de que lo posible no les es suficiente. Como se ubicó de ese modo, vamos a tomar ahora las fases de la intervención sobre los modos de hacer. La primera fase es la de las expectativas, donde se trabaja la fijeza que operaba como obstáculo en la posibilidad de abrir otros modos de hacer, la burocratización que implican esas expectativas, la propia burocratización. La segunda fase es la de la problematización de las tareas que tenían para hacer. Problematizar las situaciones laborales que los convocan. La tercera fase consistió en la conexión jerarquizada entre las expectativas y las tareas, pasando de explicitar estas expectativas a explicitar las tareas que contribuirían a cumplirlas. Finalmente, para ir cerrando, me parece que vale la pena retomar algunos movimientos que abre esta intervención y que vale la pena que retomemos en nuestra charla.
Primero es la idea de la ideología como catalizador, que tiene dos coordenadas como importantes que aporta el socioanálisis. La primera es esto que estábamos hablando, que hay algunos funcionamientos analizadores que separan las cosas, pero en este punto lo que están planteando, siguiendo al Huró, es que la ideología funciona justamente al revés que un analizador, que en vez de separar las cosas, las junta. Lo que abre un segundo problema, que es que los instituidos pueden anidarse allí donde resulta impensado e inesperado encontrarlos, como son las agencias de promoción de derechos, o como son los grupos de activistas, o como son, pónganle el nombre que ustedes quieran, que es que en tantos funcionamientos van juntos o pueden encontrarse juntos las prácticas instituyentes con estas fuerzas burocratizantes. Por hoy estamos, sé que el material de hoy guarda cierta complejidad y como no cubrimos demasiado lo teórico, sino que es intentar de aplicar en un caso, es complicado. No entren en pánico, lo charlamos y hablamos cómo lo encaran para el trabajo. Saludos, continuamos la videoconferencia.